Hola, soy Hernán Gómez, tengo 24 años y estoy acá para hablar sobre un tema del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, canalizado en Corrientes por el Estudio San Juan. El día de hoy hablaremos sobre sindicatos, negociación colectiva y el derecho a huelga. En este encuentro trataremos sobre lo referido a lo colectivo del trabajo, digamos. Primero que nada hablaremos sobre gremios y sindicatos. Por temas conceptuales podemos decir que el gremio es a todos aquellos trabajadores de una misma comunidad que tienen una misma profesión o un mismo estatus social, ¿no es cierto? O estado social, y que se unen con un bien en común. Cuando hablamos de sindicato hablamos de una organización mucho más compleja, digamos. Un grupo específico de trabajadores que tienen un objetivo en común, que puede estar compuesto por personas de un gremio o no. El sindicato es una organización formal. ¿Qué quiere decir esto? Que está legalmente inscripta con personería jurídica y en casos particulares con personería gremial, ¿no es cierto? Que es la representación que le da el ministerio o la facultad que le da el ministerio para defender la calidad de vida de sus trabajadores, ¿no es cierto? Cuando hablamos de gremios podemos dar un ejemplo como un gremio de médicos, una asociación profesional que no necesariamente tiene que tener una inscripción formal, y cuando hablamos de sindicatos podemos dar ejemplo del sindicato de empleados de comercio. En cada país o en cada orden jurídico la legislación sobre esto son distintas. Si bien el sindicato tiene una legislación específica, un gremio no necesita tener un ente regulador ya que no está formalmente inscripto, solamente es una asociación de trabajadores o profesionales que persiguen un bien común. Según el artículo 14 bis de nuestra Constitución, queda garantizado a los trabajadores la organización sindical libre. ¿Qué quiere decir esto? Que su organización sindical no puede estar condicionada por ningún ente de poder ajeno al sindicato, digamos. También solamente se requiere una inscripción simple y es una norma tutelada por la ley 23.551 de asociaciones sindicales. Bien, cuando hablamos de sindicatos, podemos hablar de una asociación civil sin fines de lucro. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente tiene como objetivo defender la calidad de vida de los trabajadores y de sus familias. Hablamos de distintas formas de representación sindical, ¿no es cierto? La más común y la más conocida es por actividad. Hablamos de una representación vertical. ¿Qué quiere decir esto? Que va a representar a la actividad completa desde el primer puesto hasta el último, digamos, desde arriba para abajo. Un claro ejemplo, ya mencionado anteriormente, el sindicato de empleados de comercio. También podemos hablar del sindicato de representación por oficio, de manera horizontal. Cuando hablamos de un sindicato que representa a un trabajo específico dentro de una actividad. Por ejemplo, sindicato de chef, sindicato de cajeros de comercios, digamos, representa una sola actividad. Y también de sindicatos de representación por empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que hay determinadas actividades o determinadas empresas que engloban una actividad que es tan numeroso el número de cantidad de trabajadores que deciden formar o conforman un sindicato de esa actividad específica en una empresa específica. Por ejemplo, el sindicato de McDonald's, el sindicato de Walmart, ¿no es cierto? Con respecto al sindicato, cada trabajador puede elegir afiliarse o no libremente a un sindicato que representa la actividad por la cual él trabaja y para la cual él trabaja, ¿no es cierto? Y ya afiliado puede tomar la decisión libremente de desafiliarse sin ningún problema. Finalizado este tema podemos hablar, digamos, de lo que es los convenios colectivos y la negociación colectiva del trabajo. La OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, sostiene que la negociación colectiva comprende toda negociación entre una empresa, un grupo de empresas, un sindicato o un grupo de sindicatos específicos con diversos fines. Por ejemplo, fijar condiciones de trabajo y empleo, regular convenios entre empleadores y trabajadores y proponer mejoras en las condiciones de trabajo, ¿no es cierto? Entre otros fines diversos que se pueden surgir en determinados contextos y en determinadas situaciones. Si bien la negociación colectiva es un proceso voluntario entre empleadores y trabajadores, no hay que dejar de lado, no hay que menospreciar ni dar por alto el oficio, el trabajo que tiene el Ministerio de Trabajo de la Nación en estas situaciones, digamos,
ya que es el ente encargado de regular y es la autoridad administrativa del trabajo. La negociación colectiva contribuye a resolver conflictos, también a mejorar la productividad y también a mejorar el sostén y la calidad de vida de los puestos de trabajo, de todos los trabajos básicamente. En nuestro país, el artículo 14 bis de la Constitución reconoce la facultad que tienen los sindicatos de concertar convenios colectivos de trabajo. Es decir, llamar y convocar a convenios colectivos cuando sea necesario, dependiendo del contexto, entre empleadores, sin dejar de lado la autoridad administrativa, vuelvo a repetir, el Ministerio de Trabajo, que tiene la obligación y que es el único ente que homologa esto. ¿Qué quiere decir homologar? Que le da carácter legal, digamos. Una negociación colectiva que no esté homologada por el Ministerio de Trabajo no tiene carácter legal y no se puede exigir básicamente. Una vez entra en vigencia este convenio colectivo ya homologado, tiene efectos sobre todos los trabajadores, estén afiliados o no al sindicato que lo haya homologado en convenio con su empleador o sus empleadores y el sindicato. Existen distintos contenidos que se pueden abordar en una negociación colectiva, por ejemplo, jornadas de trabajo, licencias, vacaciones, salarios y también lo referido a la acción social. ¿Qué quiere decir esto? Mejoras en la prestación de la seguridad social de los trabajadores. Una vez entendido esto, podemos pasar a lo que son las huelgas, digamos. Se entiende por huelga a la interrupción temporal indeterminada de la actividad laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a tomar la decisión de interrumpir la prestación de la fuerza de trabajo por parte de los trabajadores al empleador, ¿no es cierto?, efectuada por uno o varios grupos de trabajadores con el objetivo únicamente de obtener reivindicaciones, rechazar exigencias o expresar quejas o de apoyar reivindicaciones a quejas de otros trabajadores, es decir, una solidaridad entre trabajadores, ¿no es cierto? En nuestro ordenamiento jurídico, el rango del derecho a huelga tiene rango constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que integra la más alta jerarquía legal de nuestro país, ¿no es cierto? Está fundamentado en el artículo 14 bis de la Constitución, en el segundo párrafo, como en tratados internacionales incorporados en una reforma constitucional, como el artículo 75, inciso 22. ¿Qué quiere decir esto? Que el derecho a huelga es un derecho que está por encima de cualquier ley nacional, ya que es un derecho constitucional fijado en el artículo 14 bis y demás artículos, ¿no es cierto? Históricamente podemos decir que la huelga en nuestro país y en la mayoría del mundo era una huelga que era ilegal, digamos. Podemos decir que el movimiento obrero influye en el reconocimiento de la huelga como un derecho a través de varias instancias que tuvo. Fue, primero, reprimido, era ilegal, los dirigentes sindicales, los trabajadores que hacían huelgas eran sometidos a prisión y demás, hasta que existió un proceso de reconocimiento y su plena vigencia legal y derecho laboral, digamos. Es decir, que entre lo ilegal a lo que conocemos hoy como el derecho a huelga, que es un derecho constitucional, hubo un proceso, una serie de pasos y de reconocimientos y de luchas por parte del movimiento obrero para que hoy en día sea una huelga legítima. Es más, es un componente esencial de los derechos humanos. Nadie debería ser sancionado por realizar una huelga legítima. En la huelga se trata de un derecho colectivo, es decir, no puede ser hecho en soledad, siempre tiene que ser un derecho colectivo acompañado por sus trabajadores, ¿no es cierto? Pero es de ejecución individual. ¿Qué quiere decir esto? Por lo que requiere una declaración del sindicato que cuente con la personería gremial, declarar la huelga. Una vez efectuada, cada trabajador de la actividad en la que está en huelga puede decidir si adherir o no a esa huelga. Adherir no significa que puede tener algún escarmiento, algún castigo por adherir a la huelga por parte del trabajador. No afectará sus condiciones laborales ni su contrato de trabajo por adherir a huelga, ya que es un derecho, digamos. Para resolver distintas huelgas, distintos conflictos que derivan a mayores conflictos, existen distintos mecanismos y una serie de alternativas. Resolución alternativa de disputas, resolución alternativa de conflictos, como por ejemplo son la mediación, la conciliación y el arbitraje. Todas estas resoluciones alternativas de conflictos o de disputas
no vulneran la autonomía de cada entidad, es decir, no van a vulnerar la autonomía ni del sindicato, ni de la empresa, ni del Estado como autoridad administrativa del trabajo, es decir, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ¿no es cierto? Todo este espacio de resolución alternativa de disputas va a funcionar dentro del ámbito del Ministerio de Trabajo, porque es la única, y repito, autoridad que tiene la capacidad de mejorar estas condiciones a través de la mediación, la conciliación y el arbitraje, y lograr un acuerdo entre las partes. Nada más y muchas gracias.